¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo que vamos a hacer en este momento es explicar un poco el marco social, político y económico del periodo que va de 1960 a 1980. ¿Sí? Esto como apoyatura a la clase sobre el texto de Horacio Torres y su libro Mapas sociales urbanos de Buenos Aires, enfocados principalmente en los cambios urbanos del área metropolitana de Buenos Aires. Acá en el marco político lo que debemos decir es que este periodo, dijimos, empieza en 1960, ¿sí? Y finaliza en 1980, es decir, recordemos que acá en 1955 habíamos dicho la Revolución Libertadora derroca a Perón, proscribe el peronismo, es decir, lo prohíbe, se prohíbe mencionar a Perón, a Evita, utilizar cualquier tipo de símbolo peronista, se prohíbe la marcha peronista, se obliga al exilio al general Juan Domingo Perón y todo esto se mantiene hasta 1973. Es decir que desde 1955, a nosotros nos interesa, que es desde 1960, por lo menos hasta 1973, y luego de 1976 hasta el 83, el peronismo va a estar proscripto, perseguido, y su principal líder va a estar todo este tiempo exiliado. Vuelve durante un breve periodo entre junio de 1973 y hasta que fallece 1 de julio de 1974. Es decir, que este periodo está marcado por políticas contrarias a las que habían sido hegemónicas en el periodo anterior, en donde había una gran influencia del general Perón en la dictadura del 43 al 46 y durante los gobiernos de Perón del 46 al 52 y el breve del 52 al 55. Estas son políticas, ¿sí?, que principalmente van a buscar suprimir el peronismo de la vida política nacional a través de esas medidas que nosotros dijimos, y después de instaurar gobiernos civiles como el de Frondizi o el de Ilía, controlados por los militares, con limitaciones. Son presidentes que no solamente accedieron al poder gracias a que el peronismo no podía participar, si no hubieran perdido, sino que además en estos dos gobiernos había fuertes limitaciones para la acción de gobierno. Arturo Frondizi quiso en su primer año de gobierno del 58 hasta mediados del 59, principio del 59, gracias a un acuerdo con Perón, hacer políticas beneficiosas para la clase obrera y los sectores populares, pero fue presionado a que si no volvía atrás con esas medidas podía ser derrocado. Así que la mayor parte de su gobierno es un gobierno contrario a los sectores populares y asalariados. El gobierno de Ilía tiene medidas políticas, económicas y sociales muy interesantes. Siempre es considerado, junto con los gobiernos peronistas, uno de los mejores gobiernos del siglo XX, pero también es presionado por los militares, sufre muchas presiones y finalmente es derrocado en 1966. Así que es un periodo muy conflictivo. Van a leer en el texto de Torres, o quizás ya leyeron, que las políticas en este periodo son contrarias, empiezan a desmantelar lenta y progresivamente las políticas sociourbanas que habían caracterizado el momento anterior. Todo esto pese a que hay dos gobiernos civiles, aunque semidemocráticos, están los gobiernos peronistas durante 3 años entre medio. La tónica de todo este periodo hasta 1980 tiene que ver con estas características, ¿sí? Digamos, el desmantelamiento de esas políticas sociourbanas, y el periodo termina en la mitad de este periodo de dictadura militar, la última dictadura militar, la más sangrienta por lejos de todas las dictaduras que hubo en la Argentina, y que, bueno, ya cuando veamos el próximo periodo vamos a ver cómo podemos caracterizarlas. Un dato importante a tener en cuenta entonces es esto, cómo se revierten estas políticas durante estos gobiernos. Bueno, espero que les haya servido, que les sea de útil de marco sociopolítico para la lectura del texto, por lo menos esta parte del capítulo del texto de Torres.